este asunto. Y saludo y me encanta que estén conmigo. Nos pueden ver además a través del canal de YouTube de W Radio México. Está Ana Razo, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es especialista en política pública educativa en México. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Gaby. Gracias por la invitación. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias. Y también está con nosotros Irma Villalpando, doctora en pedagogía, profesora de la FES Acatlán. Irma, también me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Gaby, hola Ana, un placer para mí. Pues a ver, arranquemos con ahora sí que su postura inicial de este tema, de la prohibición de celulares, la prohibición de acceso a redes sociales en las escuelas para menores de edad. Y arranco contigo, Ana, ¿tú qué opinas? Gracias, Gaby. Tú diste un contexto perfecto. Me quiero situar en algo que dijo el primer ministro del Reino Unido. Sí. Esta prohibición del acceso a las redes sociales tiene que ver, la valoración es que el uso de las redes sociales está haciendo a las juventudes infelices e inseguras. Esos dos términos me parecen cruciales para lo que vamos a decir después. Pero algo que no se dijo con suficiente énfasis y que quiero recalcar aquí es que cuando anuncia la prohibición, también anuncia un fondo de inversión importante para las escuelas, para abrir espacios de música, arte y debate, ¿sabes? Esto quiere decir, no es solo la prohibición, sino necesitamos modificar algo en la práctica. No se trata solo de prohibir. Eso es muy limitado e insuficiente para el problema que enfrentamos. Eso es lo que quiero decir de inicio. A ver, esto qué bueno que lo dices, porque sí, yo no había escuchado esto del fondo de inversión, el que se plantea desde el Reino Unido, y me parece muy bien, porque sí, una cosa es decir de repente, bueno, ya que no hay acceso a la tecnología, a las redes sociales, y otro es, bueno, y entonces ahora, ¿qué hacemos? Irma, ¿tú dónde estás parada con este tema? Yo estoy a favor de la regulación en la forma atenuada o de plano en la prohibición en diferentes contextos, por ejemplo, en las infancias, en la primaria, ¿no? Me parece que sí tenemos que ser mucho más rigurosos en que ingresen este tipo de aparatos a las aulas. Me parece, como tú bien dices, este es un fenómeno sociológico mundial. Hay muchos países, digamos, la desescalada es muy intensa, empezó hace 10 años. Sabemos que a mí me gusta mucho cómo lo define un teórico de la Universidad de Stanford, Larry Cuban, dice, con la tecnología la educación siempre ha tenido un romance voluble. Hace 2 décadas la abrazamos, o sea, era la democratización del conocimiento, es que Internet, es que con el iPhone, es que tal, ¿no? Pero después, justo en la última década, se vino una égide, digamos, de documentación que decía esto que bien señala Ana, les está haciendo más mal que bien. Al costo-beneficio tenemos cuentas no buenas que entregarle a la infancia y a la adolescencia respecto a este uso ilimitado y, digamos, libre de los aparatos. Entonces, yo en mi práctica privada, tanto como profesora universitaria, tanto en la dirección escolar, yo siempre me he decantado con que a los adultos nos corresponden las decisiones de protección, de cuidado, de darles entornos saludables, de respetar su derecho a tener una crianza y una educación donde la salud mental vaya acompañada de un desarrollo cognitivo óptimo. Y claramente, ¿no? La seducción que hacen los aparatos, el atrapamiento de la atención que tienen los estudiantes respecto a estas, digamos, contactos que se hacen, que pueden resultar en muchos casos adictivos o de mucha dependencia, no nos está ayudando bien. Sin embargo, tengo un tema digamos, paradójicamente en contra de la prohibición, pero si quieres en la segunda ronda la Sí, expongo. me parece bien porque sí me interesa esto, el punto que tienes en contra, pero fíjate, este del romance voluble, no lo había escuchado, pero me hiciste recordar, Irma, cuando hace muchos años, yo llevo muchos años dando clases a nivel universitario, no a nivel primaria ni secundaria, a nivel universitario, pero hace muchísimos años, cuando de pronto empezó a haber wifi en las universidades, ¿no? Esto, pues no, hoy a todo el mundo le parece casi normal, pero pues no era tan Claro. normal. Y algunos estudiantes empezaban a traer alguna laptop, pero algunos, o sea, recuerdo, pues algún estudiante que la tenía por ahí, y yo, como los radioescuchas de este programa lo saben bien, soy pésima para recordar fechas y datos precisos y nombres, ¿no? Y entonces estaba yo dando clase y recuerdo muy bien que dije alguna cosa, ¿no? Alguna fecha, ¿no? Tal cosa sucedió en el siglo tal, en no sé qué, y
un chiquillo que sí traía por ahí una incipiente computadora y se conectó y entonces me dijo, todo lo que acabas de decir es incorrecto, porque no fue en la fecha que tú dices, no fue en el lugar que tú dices, ¿no? Y entonces yo me volteé con toda la indignación de ver evidenciado que claro que me había inventado el dato porque no me acordaba del dato, y ahí fue como la primera, esta reacción de decir, ¿qué vamos a hacer con la tecnología en las aulas? Y luego sí, creo que tuvimos como este boom del enamoramiento y hoy tenemos esta otra realidad que además tiene que ver sobre todo, insisto, con los niños y con las niñas. A ver, Ana, tú tienes, digamos, dices, sí, los niños pueden ser, resaltabas la parte del Reino Unido de infelices, inseguros, además de, bueno, ¿qué se puede hacer a este respecto? ¿Crees que es buena la prohibición entonces como tal? Es decir, que se diga no pueden tener celulares los niños menores de edad o menores de 16 años, no deberían de tener acceso a redes sociales más. ¿Tú crees que es buena la prohibición? Mira, Gaby, me parece que lo que está en el corazón del debate es justo cuando les pedimos a las infancias y las juventudes que dejen el celular en la escuela, ¿de acuerdo? Pero se los pedimos para que pongan atención a qué. ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué hay en el aula? ¿Qué hay? Es una clase expositiva frontal donde solamente una persona habla y el estudiantado recibe. Me parece concretamente, entendiendo a tu pregunta, que necesitamos regular, necesitamos hacer algo. Tenemos evidencia muy sólida y profunda y experiencias que nos hablan de una salud mental fracturada por el uso de los dispositivos. Pero ahí me quiero centrar y ligarlo con otra cosa. Eh, la prohibición es insuficiente, ¿sabes? Para atender y para promover los fines de la escuela, la prohibición no nos alcanza, no da. Limitamos los celulares, pero ¿qué cambia en el núcleo de la práctica de la experiencia del aprendizaje en la escuela? Eso tenemos que transformarlo. Por eso me importaba mencionar el Fondo de Inversión del Reino Unido y de muchos otros países a medidas que van parejitas, ¿sabes? Sí te quito esto, pero sé que necesito impulsar otros espacios de convivencia, de interesarte por aprender y de descubrir el mundo, por un lado. Ahora, lo que quiero situar también en paralelo al debate es que la medida del Reino Unido, y cuando dices prohíbe las redes sociales, hay una idea que dice, bueno, el Reino Unido no quiere que las juventudes se comuniquen entre sí. No es eso. Cuando limitan el uso de las redes sociales, no están tratando de limitar la comunicación entre las juventudes, entre los pares. Lo que están tratando de limitar es un mercado que le vende a las juventudes las propias inseguridades como entretenimiento. Hay evidencia brutal del efecto de la salud mental que provocan estos algoritmos. Los algoritmos no son neutrales y ahí quiero anclarme con la idea de Irma, que dijo una frase muy importante: proteger. Los algoritmos y las redes sociales no están para proteger, están para retener a las juventudes y engancharlas a partir de un conjunto de inseguridades. Lo que la medida del Reino Unido avanza, es decir, no solo es el uso del dispositivo, sino es el acceso a un mercado que está produciendo sin fin un daño a la salud mental y emocional de nuestras juventudes. Eso es lo que está limitando, no la comunicación. Pero ciertamente al hacerlo se lleva consigo la relación que se ha construido en el mundo digital, y para eso invierte entonces en espacios de interacción, en el aprendizaje, en el contexto del aprendizaje. Y eso es muy importante distinguirlo porque es vital para el debate tan valioso que se ha abierto ahora. Sí, y que además, como decía la propia presidenta de la República, en México lo tenemos que dar, porque estamos viendo estas iniciativas estatales que yo mencionaba hace un rato en Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Ciudad de México e Hidalgo, en donde en algunos ya se prohibió abiertamente el uso del celular en las escuelas, y a mí lo que me preocupa a veces es que la prohibición sea a rajatabla, sin que venga acompañada de otras estrategias para, uno, mitigar la desconexión, porque desconectar tiene efectos, mitigar la desconexión, pero además, digamos, crear otro tipo de conexiones. Por eso también es tan importante ahorita. Tú decías, Irma, que tienes un pero. Sí, la pregunta que me hago, si estando de acuerdo con esta regulación o prohibición, dependiendo el nivel y los casos, si tiene que ser el Estado el que dé la prohibición. Y es que el Estado, le llamo así, de las iniciativas estatales ahora es a nivel federal, como en otros países, ¿no? Francia, Australia, es a nivel, digamos, es política de Estado, política educativa o política pública, dependiendo, ¿no? El enfoque que se le dé. Si es el Estado el que tiene que entrar a las aulas, tiene que entrar a la escuela a decir que sí, que no.
el día de hoy sale un artículo de este tema y desarrollo esta premisa en el blog de educación de Nexos, y donde digo, venimos de una prohibición que es a la comida chatarra. El Estado tiene que decir que no comen los niños y las niñas. El Estado tiene que decir que sí, que no con los celulares. A ver, que no, y me parece, y es donde desarrollaré la tesis, lo que digo, es que tenemos que regresarnos a nivel sociológico mundial, qué momento histórico estamos viviendo, porque para educar yo plantearía esta necesaria condición, o esta más bien condición sine qua non, se da el acto educativo, que es la simetría para educar. Está el adulto, ¿no? Los adultos, maestros, directores, padres de familia, ¿no? Y están los niños y las niñas. Y entonces las prohibiciones o las regulaciones es el insumo para que le digas a un niño, no, ya no se comen 5 pastelitos, se come un pastelito a esta hora, después de las verduras, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, la escuela, estamos pasando en las escuelas por un proceso, el título del artículo se llama No son los celulares el problema. El problema es que los adultos estamos perdiendo, y por adultos también estoy hablando de los padres de familia, estamos perdiendo el poder, tenemos la autoridad, pero muchas veces no tenemos el poder para hacer esta protección y estos ambientes de cuidado para las infancias. Cuando dice la presidenta, voy a levantar una consulta a maestros, a padres de familia, bueno, todos los países que mencionaste, yo he seguido el tema desde casi una década, ha hecho encuestas antes y en todas de manera consistente. En el caso de los docentes, es unánime el posicionamiento de ayúdenos a regular. En el caso de los padres es un poco más ambivalente. Los padres, algunos dicen, híjole, pero es que la seguridad, es que necesito saber dónde está mi hija adolescente, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? De localizarlo de manera continua y permanente. Pero mayoritariamente sigue ganando él. En los padres es bien interesante porque los padres dicen, ay, sí, qué bueno que ya lo va a prohibir la escuela porque no me hace caso que se quite ese celular, ¿no? Y entonces lo que uno de educador dice es que sí, los padres se los dieron, los padres, digamos, se los dieron a edades muy tempranas. Y después la escuela está perdiendo esta capacidad de decir, guarda tu celular, pon atención a la clase. Dicen, bueno, sí, claro, es que estos artefactos son de verdad tan seductores, tan atrapantes, que digamos, las generaciones son diferentes. Permítanme contar, hace 2 o 3 semanas revisé una clase observé una clase y sí estaba dando retroalimentación de primero de primaria. Una maestra, de verdad, con habilidades didácticas. Para captar la atención de niños de 6, 7 años, se deben tener unas muy buenas habilidades docentes. Y las tenía. Decimos los pedagogos que cuando estamos observando clase, 2/3 partes del grupo está conectado con la maestra, en su discurso, en su mensaje, en la actividad. Una tercera parte están, digamos, van y vienen, ¿no? Pero la clase iba muy bien con estas 2/3, una tercera parte que intermitentemente se distraía. Bueno, en un punto la maestra dice, vamos a hacer una pausa activa, así dice, y pone un video de YouTube que era bailar y coordinación motriz. En ese momento que la maestra puso el video de YouTube, mágicamente dio un vuelco la clase y todos se conectaron a la pantalla. Wow. O sea, fue impresionante cómo los niños se levantan y a seguir lo que hacía la pantalla. Fue impresionante para mí. Entonces, ¿cómo construimos? Y voy a meter este elemento, además, digamos, de esta pérdida de poder y de autoridad que estamos teniendo en las escuelas para que los niños, las niñas nos hagan caso, nos digan, guarda el celular, y ahora pienso en los adolescentes. También pensar en las infancias que en sus casas están muy conectados y que eso al maestro con habilidades didácticas, que no estoy segura que todos lo tengan, pero ahí tendríamos que hacernos otras preguntas, si están ellos preparados para captar la atención de una manera suficiente. Pero estos niños y niñas ya llegan a la escuela con una disposición muy baja, claro, para escuchar a un adulto y la oralidad de un adulto o digamos, la explicación.
Qué fascinante el ejemplo que pones, porque pues sí, es, digamos, ¿qué es lo que termina? Digamos, como jalando la atención, me parece un ejemplo fascinante. Bueno, la cantidad de gente que nos está escribiendo por acá es muy impresionante con este tema de una especie, también dice aquí, me escribe alguien, dice, lo veo con unos amigos que tiene una nena de 1 año y medio, tiene acceso total a videos, es la forma fácil de controlarla. En realidad sí, pues es también, digamos, una manera como se ha ejercido la paternidad y la maternidad. Qué buen tema. Estoy platicando con Ana Razo, académica de la UAM, especialista en política pública educativa en México, y también con Irma Villalpando, doctora en pedagogía y profesora de la FES Acatlán. A ver, Ana e Irma, en esto de lo que estamos hablando, y seguramente una vez que inicie el debate más abierto en México lo vamos a tener que retomar, seguramente ahora que pase el Mundial se estará hablando muchísimo más de este tema, que ya la propia presidenta lo pone desde la conferencia mañanera. Pero, a ver, han hablado ustedes de varias cosas, han hablado del tema de salud mental, han hablado del tema de la protección, han hablado de la parte de la infelicidad y la inseguridad. Decían por acá, el mercado vende las inseguridades como entretenimiento, digamos, esto que afecta de manera muy profunda a todo mundo, pero por supuesto a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y por el otro lado decir, bueno, ¿a quién le toca, digamos, regular, ¿no? Siguiendo tu argumento, Irma, ¿le toca al Estado meterse hasta esos últimos rincones, o a quién le toca, digamos, tratar de poner orden en esto? Y para cerrar, y ojalá tengamos esta mesa con frecuencia, para cerrar les pediría a las dos una rápida reflexión. Ana, ¿tú qué sugieres que se haga? Y luego, Irma, ¿tú qué sugieres que se haga? Ana. Mira, la regulación de los dispositivos es algo necesario, pero no es suficiente. No alcanza si lo que queremos recuperar es la atención y la escuela como un lugar que interese en aprender y que abra otras oportunidades de conocer el mundo y conocer y aprenderse con los otros. Entonces, necesitamos regular, es cierto, pero no es suficiente. Eso que quede claro, necesitamos modificar la práctica y lo que sucede dentro del salón de clases para interesar. Como decía Irma, la prohibición tampoco va a alcanzar. Es tarea del Estado regular, pero sabes, la prohibición siempre se mueve en los márgenes. Siempre encontramos cómo lidiarla si efectivamente no tenemos claro el por qué prohibir, ¿sabes? ¿Y para qué? Dejo esto para atender qué cosa. Claro, qué buen punto. Entonces, simplemente necesitamos regular, eso es cierto, pero entonces ahí necesitamos, como Irma fue tejiendo la participación de los diferentes actores, nos toca a todas las personas entrar ahí, toca también al estudiantado. Si vamos a abrir un debate, también invitemos las voces del estudiantado, tienen un montón que decir, así que escuchemos, nos toca escuchar, nos toca aprender y nos toca trabajar esto en conjunto. Necesitamos regular, pero necesitamos cambiar el núcleo de lo que pasa dentro de la escuela para interesar en aprender. Qué buen tema, claro. Es que bueno, lo acabas de decir de una manera clarísima. Ok, necesitamos regular, sí, pero ¿para qué? O sea, ¿qué es exactamente lo que estamos haciendo? ¿Queremos quitar los celulares, queremos quitar las redes sociales? ¿Para qué? Esa me parece la pregunta fundamental. Irma, ¿con qué cierras? Que sí necesitamos quitar los celulares de las manos de los niños y las niñas, pero necesitamos que estos aparatos, y ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Y todo, digamos, el potencial que tiene el uso de Internet, las computadoras, todos estos videos que digo, estén en manos de los docentes. Es que la investigación lo que nos dice es que cuando los docentes se forman en didáctica digital, entonces aprovechan esta herramienta. No es un no a la tecnología, eso me parece que es muy importante decirlo, es no al libre uso de las infancias, y va para maestros y padres de familia. Regresarle a la escuela, yo creo que es la escuela, docentes, directivos que irradien hacia las familias la comunicación y digamos, el convencimiento de qué debemos hacer la generación adulta para proteger a los más pequeños, a las generaciones nuevas, a insertarse a este mundo, que no es fácil, que tiene ventajas y desventajas, este mundo digital en el que estamos inmersos, y que este acompañamiento que les damos debe ser reflexivo y cuidadoso en nuestro acto de educar, padres y docentes. Claro. Esa sería. Pues me encanta, ya tengo aquí también tu artículo y le mandamos un abrazo a Alma Maldonado, que de inmediato me pasó la liga del artículo. Los celulares no son el problema, que se está publicando hoy, ahorita, precisamente ahí en el blog de educación de Nexos. Y bueno, pues a las dos les agradezco y les pido, por favor, a las dos que podamos mantener estas conversaciones, porque esto se va a ir calentando. Estoy segura que se va a ir calentando en las próximas semanas, en los próximos meses, y sobre todo pedirle a quienes toman decisiones que no lo hagan desde la víscera o la desesperación de hay que quitarles la tecnología. La pregunta es, ¿para qué se las queremos quitar y a cambio de qué? Gracias a las dos, Ana, un abrazo. Gracias, Gaby. Abrazo, Irma.
Gracias, Gracias, Irma. Gaby. Bye. Y gracias a todos ustedes. Nos vamos al corte.